sufre el sector inmobiliario porque la compraventa de viviendas ha caído un 8,2%. El último año invertimos algo más de 20 millones en pisos. Al final van a confiar en ti, sí, pero es que no solo van a confiar en ti, van a confiar en el inmueble que compran. Que no hacemos naves espaciales, que compramos pisos para alquilar o compramos pisos para vender. 1 millón de euros al 5% anual de rentabilidad te daría 50.000 euros al año. Comprar y vender, comprar y alquilar, y parece que es el bueno o el malo. No, ni bueno ni malo, son estrategias diferentes en cada momento. Yo sin duda, si viviese en España, tendría muchos más pisos en alquiler. Los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios. ¿Qué harías diferente si no tuvieses miedo? ¿Quién es Pau Antó y dónde naciste, cómo creciste? Soy una persona muy normal, para empezar, que a veces aquí en las redes tendimos a exagerar las cosas y para nada. Soy una persona que nací en Tortosa, un pueblo, una ciudad al sur de Tarragona. Me crié en una familia normal, mi madre funcionaria, mi padre es farmacéutico, pero toda la vida se ha dedicado también a la docencia. Mi madre es profesora, o sea, fue profesora y ya se jubiló en el sector público, es decir, en un colegio público. Y me he criado de una manera normal, pero siempre con una inquietud de, pues hacer cosas grandes o de conseguir grandes retos, ¿no? Y me llegó un libro, el de Padre Rico, Padre Pobre, de libertad financiera, ingresos pasivos, ¿qué es todo esto? Y a partir de ahí busqué una de las mejores maneras que a mí se me ocurría en ese momento para generar ingresos. Estudié economía y fue una manera de decir, oye, voy a estudiar economía para ver cómo funcionan las empresas, cómo funcionan los negocios, cómo podemos por ahí crecer. Me di cuenta que no se aprende demasiado en una carrera de economía, pero sí que me amuebló la cabeza en cierto modo para decir, oye, pues, ¿qué puedo hacer con estas habilidades que he adquirido? Y gracias a los inmuebles conseguí mi carrera, conseguí mi patrimonio, comprando y vendiendo inmuebles, comprando y alquilando, trabajando para muchos clientes que querían esto. Y esa ha sido mi trayectoria en los 35 años de vida que llevo. Pero, ¿cómo llegas a ese negocio del inmobiliario? Primero pasas por otros negocios, o por dar clases en la universidad, que te he escuchado en alguna entrevista. Sí, yo terminé la carrera, estudié de 2006 a 2010 como alumno, ahí en la Pompeu Fabra en Barcelona, estudié economía. Una vez termino, trabajo en una consultoría y también estoy unos meses de gestor de un vivero de empresas, para gestionarlo, traer clientes, traer emprendedores tipo coworking que ahora tanto se lleva, en ese momento no se llevaba tanto, y a raíz de esos contactos conozco a una persona que conoce a otra persona, es decir, conozco a un argentino que conoce a otro argentino que vivió en Israel y que conoce a un judío y que quería invertir en inmuebles, y a partir de ahí le empezamos a plantear operaciones para intermediar, que es el acceso habitual a una persona, es decir, quiero empezar a moverme en el sector inmobiliario, tengo muy pocos ahorros, pues encuentra una buena oportunidad y planteársela a otra persona. Me planteo intermediar y me doy cuenta bastante rápido que la intermediación está muy bien, sobre todo si es de edificios, pero siempre hay pues otra inmobiliaria, hay un abogado, hay diferentes personas, con lo cual al final te das cuenta que poco te queda. Cuidado, poco en ese momento igual eran 6, 7, 8 mil euros por operación, que estaban geniales, pero que eso no va a marcar la diferencia. Y creo que hay muchas personas que buscan constantemente cómo pueden ganar algo de dinero, lo cual es fantástico, pero a veces no soñamos suficientemente en grande como poder marcar la diferencia. Entonces un día le planteé a este judío, ¿y si te gestionara lo que tienes, te buscara propiedades, me encargara de reformarlas o de llevar la gestión de la reforma, porque yo soy economista, no arquitecto, de llevar la gestión de la reforma, de encargarme de los ocupas, inquilinos, etcétera, de encargarme de todo, ser como tu gerente en Barcelona, las viviendas las compramos en Barcelona, con el objetivo de comprar, reformar o rehabilitar y vender. Me dijo que sí, 24 años tenía en ese momento, me dijo que sí. Y a partir de ahí, pues creamos una relación y fuimos comprando, reformando y vendiendo edificios, donde yo no ponía nada de dinero y él ponía todo el capital necesario y yo ponía la gestión. ¿Por qué aceptó que un chaval de 24 años pudiera gestionar eso? Yo creo que fue actitud mía, la actitud y las ganas de hacer cosas. Por otro lado, también creo que fue no solo la actitud, sino que él necesitaba que alguien estuviese encima de las cosas y que le pusiera ganas, porque a veces en la vida, en los negocios, nosotros cuando contratamos en nuestro equipo que tenemos ahora,
nos damos cuenta que muchas veces lo que necesitamos es pues gente con conocimiento, sin duda, pero también con muchas ganas. Y yo creo que vio en mí esas ganas y me dio ese voto de confianza. Hicimos varias compras durante varios años y eso fue lo que, cobrando un porcentaje de esos beneficios, me permitió conseguir un patrimonio suficiente como para vivir. O sea, hiciste muchas operaciones para este... Muchas no, hicimos una media de 4 o 5 operaciones por año, que está muy bien, de edificios que reformamos y vendíamos durante, la primera fue en 2012, durante unos 5 años. De edificios, o sea, 4 o 5 edificios. Por año durante 5 años, sí. Tenías la mentalidad, pero ese conocimiento todavía no estaba y te sirvió como un máster, ¿no? Me sirvió totalmente. Además de aprender de personas que él sí que tenía experiencia. En ese momento él tendría 40 y pico años. Él tenía la experiencia, lo había hecho en otras zonas, lo de comprar y vender. En España nunca. Él hablaba también bastante mal el español, con lo cual también el tema de aprender idiomas, de saber inglés, también ayuda en esos sentidos. ¿Él vivía en Barcelona? Él no, él vivía en Israel, lo que pasa es que tenía negocios y inversiones en diferentes sitios y eso también fue una motivación. Si él hubiese vivido en Barcelona, yo creo que no me hubiese dado esa oportunidad. Él tiene una persona que le va a dedicar ganas, cariño, tiempo, que más o menos es espabilado, pues yo creo que hizo que me diese ese voto de confianza. Y al fin y al cabo, cuando también clientes, alumnos nuestros nos plantean, oye, yo también quiero inversores, siempre les decimos lo mismo. Digo, mira, al final van a confiar en ti, sí, pero es que no solo van a confiar en ti, van a confiar en el inmueble que compran. Y cualquier persona que diga, tengo este inmueble que cuesta 100.000 euros y lo podemos comprar en 70.000, me voy a encargar de gestionarlo. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que a veces nos tenemos que hacer esa pregunta. Que no se venda, aunque tarde más, que se alquile, vas a sacarle a la corta o a la larga una rentabilidad. Con lo cual esas personas que a veces no tienen la autoconfianza suficiente para decir, oye, ¿quién va a confiar en mí si nunca lo he hecho? Van a confiar un poquito en ti. Pero es que van a confiar mucho en el buen inmueble que estás comprando, el precio que estás comprando. Yo con eso también, al final la decisión no la tomaba yo. No me dio ahí los millones y dijo, haz lo que quieras. No, yo le iba pasando cosas que me parecían buenas y él me decía, no, esto no. Yo, me cago en Dios. Venga, vamos a por otra. Esto no. Hostia, vamos a por otra. ¿Y cómo es la operativa? O sea, ¿él venía a firmar o te dio un poder? No, por entender. Generalmente venía a firmar y para algunas cosas concretas sí que tenía algún poder. Pero eran poderes no ni de compra ni de venta, eran poderes de autorizaciones, gestiones, luz, ayuntamiento, suministros. Eran cosas más de ese estilo, con proveedores, eran cosas más de ese estilo. O sea, que viajaba bastante para... Él viajaba bastante, sí. Viajaba bastante. De hecho, le interesaba estar encima de las operaciones y en un primer lugar fue él quien invertía y luego también, conforme hubieron más operaciones, que esto lo hacen mucho los judíos, fueron pues amigos suyos, familiares suyos, con lo cual yo no me enteraba mucho, pero él sí que sé que cogía y me dijo alguna cosa en que cogía dinero de gente y que iba juntándolos, y con lo cual no sabía muy bien qué parte del dinero era suyo y qué parte era también de otras personas. Y escuchaba, volviendo un poco a esos inicios, escuchaba a tu hermano que decía que, bueno, en la entrevista que te hizo en tu canal, que, bueno, que tus padres pues te veían un poco como el loco que iba para aquí, para allá, lleva cuidado, Pau. ¿Cómo viviste eso una persona con 24 años, bueno, que llegaba a su casa y voy a comprar un edificio con un judío? Es que... Sí. Mucha gente, y no solo mis padres, sino mucha gente se ha sorprendido de ese éxito que hemos tenido, porque para mucha gente ha sido, en cierto modo, como un éxito de la noche a la mañana. Gracias a podcasts como el vuestro, ahora hay gente que se entera y dice, hostia, ¿de dónde salió este tío? Pero claro, este tío ha salido de que en 2012 empezó, de que ha comprado más de 800 inmuebles y todo esto no hace ruido hasta que a veces te expones a una cámara, lo enseñas, lo explicas y todo eso. En caso de mis padres, yo siempre digo que no he tenido un entorno, y lo digo claramente, muy favorable en ese sentido. ¿Por qué? Porque por miedo, por desconocimiento, por buscar esa seguridad. Mi madre, recordemos que es funcionaria, o que ha sido durante toda su vida funcionaria, pues les sería mucho más cómodo, mucho más tranquilo que yo trabajara siguiese en la universidad, que estuve 7 años de profe, dando una asignatura a la universidad,
o que si fuera director de una oficina de un banco, por ejemplo, cosas así, como economista, pues ser director de una oficina de un banco, cosas así que son mucho más comprensibles. Que tú compres con inversores de fuera, luego ya con tu patrimonio, inmuebles, para venderlos, para alquilarlos. Es un tipo de negocio. De hecho, también creo que la actividad inmobiliaria, si lo pensamos fríamente, es una actividad un poco denostada. La profesión inmobiliaria está a veces incluso mal vista. Sí. Los inmobiliarios, las agencias inmobiliarias que te intentan a veces colar algunos goles, y habrá agencias, las hay muy buenas y también hay algunas más piratillas, pero no está muy bien visto, ¿no? De hecho, a veces he tenido algún reproche social de decir, oye, con lo que tú podrías hacer y te dedicas al sector inmobiliario, que es un sector un poco, no sé si oscuro, pero un sector a veces es un poco marronero, ¿no? Y eso sí que me lo he encontrado en el entorno. Sí, pero bueno, al final, gracias a personas como tú, muchas familias encuentran una vivienda, porque la mayoría son viviendas que no son habitables, Exacto. que se convierten en habitables, o viviendas que están ocupadas que de alguna forma se le da una salida... digamos que pones como el punto en la I. O sea, estás ayudando a que muchas personas consigan un hogar. Cosa que debería de estar haciendo, no quiero entrar en tema de política, pero el gobierno debería de estar haciéndolo, porque hay una falta de vivienda obvia en la sociedad. Simplemente si el gobierno también facilitará un poco más la labor de... Al año pasado, sin ir más lejos, compramos 10 chalets que habían estado previamente algunos ocupados, los compramos ya sin estar ocupados. Los de Valencia. Los de Valencia, exacto. Sí. Y esos chalets que ya vendimos, fue una operación bastante rápida, pero esos 10 chalets que compramos, los vecinos nos agradecían que los hubiéramos comprado para darles un propietario legítimo que viviese allí, que pagara, que no tuvieran problemas y demás. De hecho, en 2 de esos chalets, pues en la planta baja hubieron, o sea, y cuando nosotros llegamos ya no, pero habían como tiestos y suponemos que ahí habían plantaciones ilegales, las plantas bajas de esos chalets. Entonces te das cuenta de que a veces es mucho más difícil, o sea, mucho más fácil destruir que construir, ¿no? Y las personas que nos dedicamos a comprar activos para reformarlos y venderlos o alquilarlos, nos damos cuenta del cambio del antes y después. Tenemos un montón de casos de cambio del antes y después de viviendas que no son muy habitables, que no son habitables, de cómo le hacemos por ahí ese cambio. Totalmente. Pau, ¿cómo haces para, en esos momentos de dificultad en el entorno, con retos por delante, con poca gente que te acompaña, y sin embargo tú en tu interior hay una flecha que dice, es esa dirección? ¿Cómo exlicas esa flecha? ¿Cómo tienes esa intuición? No sé si intuición o es locura. De hecho, tú sabes, en mi perfil ese de WhatsApp, o sea, en la frase esa que puedes poner en WhatsApp o el comentario que pones, tengo una frase de Carlos Dossi que dice que los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios. Y esa frase, yo muchas veces me he sentido como muy loco, muy solitario. Creo que el camino de emprender o de invertir es un camino así, pero ¿cuál era la alternativa? La alternativa era un trabajo más o menos bien pagado, que te diese un poquito de dinero para ahorrar y que con ese poquito de dinero para ahorrar ves qué haces y después de esto poder tener algún complemento de una intermediación inmobiliaria, como hacen muchos de nuestros clientes, es decir, tengo un trabajo y una intermediación. Pero el siguiente salto era pues soñar a lo grande. También creo que a veces nos autolimitamos por edad, por ejemplo. Siempre podemos verlo el vaso como queramos, ¿no? Pero ¿era demasiado joven yo para emprender y para hacer esto? Supongo que sí. Pero siendo joven es la mejor edad para cometer riesgos que no teniendo pues, más edad, con una hipoteca, con hijos, con carga. ¿Qué significa que ya estás perdido si tienes 50 años, si tienes hijos, si tienes hipoteca? No, para nada. Pero probablemente los jóvenes que a veces nos llegan, oye, lo que me han contado veo que no funciona. Este estilo de, pues, estudia, encuentra un trabajo, cásate, hipoteca, pues quizá no es para todo el mundo. Y yo creo que cualquier persona puede salir de esa rutina, Carrera a la rata, le llamaba ese libro que me voló la cabeza, de Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki. Carrera a la rata, creo que cualquier persona puede salir de esa carrera a la rata. Simplemente tenemos que buscar las mejores formas de hacerlo. Y para algunos será montar negocios. Para otros será
pues montar cierta actividad. Para otros será invertir en inmuebles. Para otros será encontrar oportunidades y pasárselos a un judío. O sea, hay diferentes caminos. Lo bueno es que en el sector inmobiliario tenemos muchas opciones. Tenemos clientes que desde 0,000 han pillado un pisito para alquilarlo y realquilarlo, ni siquiera comprarlo, que es lo que se conoce como subarriendo o rent to rent, y a partir de ahí han generado ingresos cada mes y están con 4 o 5 pisitos. Y eso al final lo que ha permitido es que esas personas tengan un sueldo sin dedicarle mucho tiempo. O casos como el de Miguel, que estuvo en el podcast, que es alumno nuestro, que tiene más de 1000 habitaciones gestionadas, pero eso ya son casos que son muy grandes de personas que han trabajado durante mucho tiempo en esto. Y para poner a la audiencia un poco en contexto, ¿qué negocios tienes? O sea... Bien, negocios durante mucho tiempo hemos construido un negocio o varios negocios muy sólidos en base a lo inmobiliario, que serían 3 actividades principales. Una es la inversión de nuestro dinero, la siguiente sería la inversión del dinero de clientes, que esto lo hacemos o bien que nos dejan el dinero a nosotros y le pagamos un 10% anual y lo que hacemos ahí es que compran, con ese dinero que nos dejan, compramos lo mismo que nosotros compramos, con lo cual es nuestras inversiones, nos falta dinero, nos financiamos con dinero de inversores, les pagamos un 10% anual y también con dinero de inversores les buscamos viviendas para que ellos las compren a su nombre y que las alquilemos. Es el típico servicio que ahora se lleva mucho, cuando empezamos no tanto, pero es el típico servicio de personal shopper inmobiliario de ese acompañamiento. Con lo cual tenemos nuestras inversiones de clientes al 10%. ¿Las inversiones de clientes al 10% se hacen con Monest? Bueno, sí, Monest, las vinculamos a través de Monest. Y al final depende de cada proyecto, lo hacemos con una empresa o con otra y ahí entrarían más temas jurídicos y fiscales, pero las vinculamos a través de Monest. Sí. Igual que Monest Capital también trabaja con los clientes que quieren comprar una vivienda en Alicante, por ejemplo, y esta vivienda en Alicante la quieren comprar para alquilar y nos encargamos de buscar la vivienda, de llevar la gestión, la reforma, buscar el inquilino, para que sea una inversión lo más pasiva posible. Eso sí, que el inmueble esté a su nombre y que les dé esa garantía y que les dé por ahí esa seguridad. Y la última pata es la pata de enseñanza, que yo he sido 7 años profesor de la universidad, me encanta la parte de la docencia y me encanta poder enseñar a todo el mundo pues a poder invertir, porque lo que hacemos nosotros siempre decimos que no es magia, no hacemos en la empresa a veces cuando nos complicamos la vida es como, oye, que no hacemos naves espaciales, que compramos pisos para alquilar o compramos pisos para vender. Y esto hace unos años lo preparamos todo para poder enseñar desde Inversor Pro, que es la formación, de la manera más amplia posible y más profunda posible, y incido en estos 2 adjetivos porque son importantes. Amplia en cuanto a no solo enseñar el modelo que a mí más me ha servido, que es comprar, reformar y vender, sino enseñar a comprar y alquilar, alquiler por habitaciones, alquiler turístico, todos los modelos inmobiliarios. Incluso este año incorporaremos el modelo de comprar, construir y vender, porque lo estamos haciendo con 12 chalets ya en Sitges, cerca de Barcelona. Introduciremos también este modelo para tener toda la amplitud y que todo el mundo tenga opciones, no solo de inversión, sino también de explotación y gestión si tienen poco dinero. O sea, que es la formación más amplia en que existe en el mercado español a nivel de inmobiliaria y también la más profunda, porque no nos quedamos solo con la teoría, sino que lo que hacemos, y para mí es crucial, es ese acompañamiento. Tú, Miguel, has sido alumno, cliente, inversor, pero lo sabes, totalmente, de las tutorías que hacemos constantemente para acompañar a los alumnos. Sí. No, la comunidad que habéis creado, yo digo que es una de las mejores comunidades que he visto y es una pasada. Te lo agradezco. Es una pasada. Y de todos estos negocios, ¿con cuál disfrutas más? O sea... Me encanta negociar. Entonces toda la parte de compras, toda la parte de negociación me gusta mucho. Pero también cuando has hecho tantas operaciones, ver que otras personas que quizá están en un punto que tú estabas hace años están consiguiendo o empezando a conseguir resultados que hace que en cierto modo puedan cambiar su vida, y no me gusta el concepto de cambia la vida y demás, pero que en cierto modo tengan cambios de vida, como en algunos casos muy, muy bestias y en otros más modestos, pero que sea como un colchón, que les dé seguridad. También me hace muy feliz ver ese avance y ese progreso. Y creo que nuestra formación está enfocada no solo a dar vídeos tutoriales de hazlo así y búscate la vida, sino a ese acompañamiento porque nos gusta verles avanzar en ese proceso. Y ahora, antes de abrir cámaras y micros, me explicabas las últimas inversiones que has hecho y, hostia, para mí es un orgullo y un placer que estáis haciendo todo esto. Pau, y comentas que te encanta negociar. ¿Cuáles son
las 3 claves que utilizas para que sea un win-win? En el campo inmobiliario es difícil que sea un win-win porque al final hablamos de un tema de precio muchas veces. Es decir, que si yo te voy a bajar el precio de una vivienda, tú vas a cobrar menos. Entonces tampoco nos podemos engañar en ese sentido. Pero tenemos que buscar la siguiente derivada. Es decir, por qué una persona va a vender una propiedad, por ejemplo. Y entender el por qué, entender la necesidad de venta y entender el beneficio que va a sacar. A mí mentalmente, ya no económicamente, pero sí mentalmente, me ha funcionado muy bien siempre que una vez hemos cerrado un acuerdo que he visto ventejoso para mí y las personas se han acercado a una notaría para vender su propiedad y hacer ese intercambio en tradicional notaría de me dan las llaves, le doy el cheque, ¿no? Ese después de firmar con el notario, pues preguntarles ya con las llaves de la vivienda en la mano y ellos mi cheque ahí, que soy yo de ese dinero en ese momento, pues ya preguntarles, oye, por curiosidad, si no es indiscreción, ¿por qué habéis vendido esta vivienda? ¿Qué os ha llevado a venderla? ¿Por qué este precio? Y te das cuenta de historias muy chulas que piensas que al final las propiedades, los tochos, no son más que algo que en un momento dado nos puede servir, pero después quizás ese dinero se puede convertir en otras cosas. Y quizá la anécdota principal, ¿no? O con más ilusión, recuerdo a un chico que le compramos, a varios hermanos, les compramos un bajo que era vivienda en Barcelona y uno de ellos se quería ir a vivir a Colombia con su nueva novia. Y estaba súper feliz porque gracias a eso se podía ir a vivir allí, se haría una pequeña casita y todo eso. Entonces te das cuenta que ese acuerdo, que para ti es un acuerdo, digamos, muy, muy bueno, muy lucrativo, porque si no lo haríamos, porque al final y al cabo somos inversores, pero te das cuenta que merece la pena y que mucha gente pues tiene sentido hacer esos acuerdos. Con lo cual, entender la otra parte sería una de las claves. Otra de las claves probablemente podría ser el tener paciencia. Cuando tú tienes cierta presión por movilizar cierto dinero, pues generalmente tomas malas decisiones. A veces he conocido estupendos gestores de inversión y que lo que les ha hecho perder performance y rentabilidad ha sido el caso de tener que gestionar cantidades altas y tener que mover sí o sí cierto dinero. Y eso ocurre en la bolsa. Muchas veces dices, es que tengo el dinero parado, tengo que moverlo. Y a veces grandes inversores como Warren Buffett, la decisión que toman es, tengo una montaña de dinero ahí parada porque quiero diversificar, no encuentro las oportunidades que buscan, etcétera. Y todos los grandes lo han hecho así. Y encontrar ese equilibrio es importante. La paciencia. Yo cuando una negociación se pone difícil, vamos a dejar el tiempo. Y a veces hay propiedades que hemos comprado meses, o en casos extremos, años después, porque no estaban en precio y a veces tienes que dejar que el tiempo... Sí, negociar desde la abundancia. O sea, como que hay más oportunidades. Exacto. Y... Sí, mostrar. Y por último, para darte otra clave, tener muy claros tus números. Es decir, saber cuánto te va a costar esto, qué impuestos habrá, que los hay, pero a pesar de eso es una inversión muy rentable en inmobiliaria. No solo eso, sino también, por otro lado, tener claro la reforma, los números exactos de la reforma, te permite llegar hasta un punto que antes no podrías llegar. Entonces, tener claro los números te ayuda mucho a negociar. Porque hay gente que todavía hoy lo que hace, que es, pues negocia, pero más o menos a este precio. Y creo que es muy importante que a la hora de negociar tengamos muy claro cuánto vamos a sacar. A la hora de un alquiler, a la hora de una venta. Y de hecho en los alquileres muchas veces nos sorprende y sacamos más de lo que tenemos en el Excel, en el business plan. ¿Por qué? Porque está subiendo constantemente el precio de los alquileres. Así que esas podrían ser un poco las 3 claves, pero hay muchas más a nivel de negociación. Y hablando de números, ¿te has enamorado de alguna vivienda que querías sacar la parte emocional de esa vivienda, pero has tenido que afinar, dejar los números y quedarte la vivienda o al revés? ¿Quieres decir que si me ha costado venderla o si me Sí. he enamorado y la he comprado sí o sí? Sí, me imagino al Pau que hace sus números, pero cuando le da forma a esa vivienda, siente cosas que ya no son números y por lo que hemos dicho, por Colombia, por la playa, por lo que sea, en ese momento, pues tú decides darle otro enfoque a esa vivienda. La verdad es que no, hasta el punto de llegar al extremo de quedármela, pero sí que es cierto que hay viviendas que te sabe mal o que no eres del todo racional en cuanto a la venta. Tenemos ahora un caso que estamos vendiendo un edificio entero que compramos en septiembre, es decir, una operación súper rápida, lo compramos en septiembre, lo reformamos y está casi todo vendido y tenemos un business plan de los números al que pensamos vender. Todas las viviendas han vendido por encima del escenario máximo del business plan, con lo cual nos equivocamos para bien porque dijimos se va a vender aquí, rentabilidad que buscamos en una compra-venta como esta es en torno a un 25%, vamos a venderlo por esa rentabilidad y ya está.
todos los pisos se han vendido por encima. Quedan 3 por vender de los 11, pero todos hasta ahora se han vendido por encima. Y hay uno que nos han ofrecido 105.000 euros. Lo tenemos en business plan, lo tenemos en business plan por debajo de ese precio, pero lo tenemos anunciado en 109 sin muebles. Porque cuando compramos edificios lo que hacemos muchas veces es un piso piloto, lo amoblamos y luego vendemos los muebles. Entonces estamos ahora peleando si nos pagan 107 con muebles o si nos pagan 109 con los muebles. Estamos ahí como peleando. Racionalmente no tiene ningún sentido. La vivienda no me lo voy a quedar, al extremo que comentabas, Pablo, pero racionalmente no tiene ningún sentido y si cumplimos bien el plan lo que teníamos que hacer es venderla. Pero dices, oye, he hecho un trabajo, le he puesto muebles y a veces cuando vas muy bien en un proyecto sí que quieres buscar este último euro, pero dices, bueno, pues no tengo prisa tampoco por vender. Compramos hace 4 meses, es decir, que tampoco tengo prisa en ese sentido por vender. Pero enamorarme hasta el punto de quedármelo, no, porque es un tema de coste de oportunidad que es muy importante que todo el mundo entienda y vuestra audiencia seguro que lo va a entender, el tema del coste de oportunidad. Si yo, por ejemplo, un chalet de Valencia que están todos vendidos, pero me hubiese dicho, o uno de Sitges que estamos construyendo, me quedo ese chalet porque cuando baje a Barcelona estoy en este chalet, son muy bonitos, con chalets nuevos, con su piscina, súper bonitos. Me quedo el chalet. ¿Cuántos días al año lo voy a usar? ¿Qué inversión cuesta ese chalet? Aunque a nosotros nos cueste de 500 a 600.000 euros cada chalet, el precio de venta son 150.000 euros más de cada chalet. Tengo ahí un beneficio, una plusvalía latente que es bueno que haga. Yo si ese dinero lo pusiera a letras del tesoro, imaginemos 750.000 letras del tesoro, ¿podría alquilar un chalet como este los 22 días que puedo estar en Barcelona al año? Sí. Entonces hay que buscar el tema del coste de oportunidad. Y también es cierto que hay un momento en la vida que dices, voy a plantarme, voy a dejar de jugar a este juego o voy a disminuir el juego este. Exacto. Y dices, ahora sí que me apetece tener mis propiedades, tener mis activos, disfrutar de esos activos. Pero mi experiencia personal es que tengas una serie de activos que tampoco los terminas usando al 100%. Y he trabajado con muchas family office, muchas personas que han vendido su empresa que tienen la casa en Menorca o en Baleares, la casa en donde viven, la casa en Baqueira, en la montaña, en el esquí. Y al final te das cuenta de cuánto tiempo, o el barco, etcétera, te das cuenta de cuánto usan cada uno de esos activos y es un tema emocional, pero no tiene ningún sentido. Hubo un caso de un amigo que fue cliente también en Inversor Pro de Paco, que tenía una casa familiar en Sant Jordi, que está en Mallorca, y no la quería vender de ninguna manera. Yo le decía los números, decía, mira, esta casa la podrías vender por más de 1 millón de euros. Sí. 1 millón de euros al 5% anual de rentabilidad, cualquier rentabilidad que se pueda conseguir con un alquiler sencillo, una buena ubicación, 5% de rentabilidad te daría 50.000 euros al año. 50.000 euros al año, más lo que gastas por mantener esa casa, que entre IBIs, mantenimiento, el jardín, etcétera, eran unos 10.000, son 60.000 euros al año. Tú usas la casa entre 15 y 20 días al año. Y le mandé unos deberes y le dije, Paco, busca vacaciones 15, 20, 30 días al año para gastarte 60.000 euros con el vuelo, con primera clase, con lo que te dé la gana. Hizo el ejercicio y no lo encontró. Lo pasó a la venta. Que va, y no lo vendió. No lo vendió. Pero hizo el ejercicio, se dio cuenta del coste de oportunidad, entendió el concepto del coste de oportunidad, pero dijo, es mi casa y he tenido los mejores veranos, mi madre también todavía la disfruta a veces, algunos fines de semana va a Mallorca, y la casa sigue allí, en Sant Jordi. Y es un tío muy inteligente y racionalmente lo entendió, pero emocionalmente no se desapegó de esa vivienda. Entonces es comprensible, él entiende que tiene ahí 1 millón parado, que le genera gastos cuando podría tener vacaciones donde quisiera el mundo durante 20 días, pero no lo hace. Y has puesto el 5%. Exacto. Que si aprietas puedes sacar un 8, un 9, un 10% y se multiplica por 2 lo que pensaba. Sí, si dedicas en ese millón a comprar y vender, pues bueno, mucho más. Y si encima lo haces apalancado con el banco, bueno, podemos conseguir mucha rentabilidad, pero algo súper conservador, es decir, no te requiere tiempo y a veces está en la cabeza esos cambios. También tenemos por otro lado algunos clientes que han vendido su casa donde viven, se han ido de alquiler en una casa similar,
han comprado pisos con ese dinero que han conseguido, varios pisos en zonas no tan buenas, y que tienen una vida modesta, pero que viven de sus inversiones gracias a hacer ese cambio de me vendo mi casa bonita, alquilo pisos y me dan esos pisos 1.800 euros cada mes. Pues también es un planteamiento. De hecho, siempre explico que... Es mi caso. Sí. Tengo 9 viviendas alquiladas y vivo de alquiler. Exacto. Sí, sí. Sí, sí. Yo también vivo de alquiler, que siempre lo cuento. Y Eso, creo que ya es somos 3. Creo que es la decisión sensata, pero a veces hay temas familiares, Sí. hay temas de hijos, hay temas de pareja, y tener tu casa, hacerla a tu medida, hacerla de esa manera, pues también te genera una, digamos, sensación de es mi casa. De otra manera, pues puedes tener un poco de desasosiego, sobre todo si eres una persona muy apegada a un sitio, a una zona o a un tipo de casa. Y las casas al final, no nos engañemos, nos producen también emociones. Con lo cual yo soy de la opinión siempre de no mirar solo el Excel, sino también mirar un poco La parte emocional. más allá del Excel. A veces tiene sentido y hay momentos en la vida que creo que todos nos tenemos que sacrificar y mirar más el Excel sí o sí porque queremos conseguir una meta, y hay otras veces en la vida que probablemente tenemos que ir a buscar pues otras cosas que sean más emocionales y decir, mira, me apetece, es un premio y me lo doy y está bien. ¿Y comprar y alquilar o comprar y vender? O sea, tú que... Yo sé cómo lo has hecho tú, que ha sido comprar, reformar y vender, pero claro, entiendo que depende de la persona. O sea, si tú te conformas con 1.500 euros pues, y tienes el dinero, pues compras y alquilas. ¿Qué piensas tú de ello? O sea... Creo que hay dos tipos de personas. Creo que en toda mi trayectoria empecé a hacer los primeros vídeos de YouTube en 2013. He sido muy de comprar y vender, pero me he dado cuenta con el tiempo que hemos ayudado a muchísima gente a conseguir sus metas financieras y que hay gente que es cazadora y hay gente que es recolectora. Los que son cazadores son esas personas que buscan multiplicar, crecer, expandir. Los que son recolectores buscan esa seguridad. Esa seguridad y esa tranquilidad de decir, voy a conseguir ciertas rentas, voy a conseguir ciertos ingresos pasivos y de esa manera voy a poder vivir ahí. ¿Cuál es la estrategia que yo sugiero a mucha gente? Si no tienes mucho patrimonio, con dinero de inversores, con dinero del banco, haz ciertos negocios intermedia, haz un rent to rent, capta dinero de inversores como yo hice para comprar, reformar y vender y que se multiplique ese dinero. Y cuando ya tengas cierto patrimonio, ponlo en alquiler. Hay otras personas que también por su situación dicen, oye, que el banco me puede dar varias hipotecas. 2, 3, 4, 5, hasta un límite porque el banco no va a asumir tampoco un riesgo personal muy grande contra ti. Pues voy a aprovechar también el apalancamiento del banco, compro varias propiedades y las alquilo. Está bien. O directamente si tienes dinero, compras propiedades y las alquilas. Hay gente que tiene más tiempo. De decir, yo tengo un tiempo para comprar y vender. Comprar y vender requiere más tiempo porque cuando compras y alquilas, haces la operación una vez y cobras siempre. Cuando compras, reformas y vendes, cuando has vendido, estás muy contento, cobras el cheque, lo ingresas en el banco y dices, hay que volver a comprar. Entonces... Es la diferencia entre ser empresario inmobiliario Exacto. y inversor inmobiliario. O sea... Sí, sí. También hay muchos ahorradores inmobiliarios. De hecho, nosotros en la gestora Mones Capital tenemos mucha gente que tiene unos ahorros y dice, ¿qué hago con mis ahorros? Pues los puedes invertir en inmuebles. Pero hablar con no sé cuántas inmobiliarias, pasar ofertas. Entonces, contratan servicios como el nuestro para buscar ese activo inmobiliario a su nombre que les dé ingresos sin cargarse de esos marrones, porque al fin y al cabo lo más complejo es encontrar la oportunidad, pero una vez la he encontrado, la gestión, el mantenimiento es bastante sencillo. Cada 3 años se te romperá un electrodoméstico, una caldera, pero no requiere mucha complejidad. Y una pregunta, ¿en Mones Capital también proporcionáis flips? O sea, operaciones de flip. Lo podríamos hacer, pero no lo hacemos. Preferimos que las operaciones pequeñas las regalamos, las entregamos a gente de Inversor Pro. Estás en tu zona, mira, tenemos esto, a ver si te interesa. Las regalamos ahí a los alumnos de Inversor Pro. Preferimos también, por otro lado, que una operación pequeña de flip, que también da números para alquiler, planteárselo a un cliente para que lo alquile y ya está. Y a veces incluso como se compra bien, pues da un punto más de rentabilidad o varios puntos más de rentabilidad. Y no lo hacemos de esa manera porque nos dimos el año pasado cuenta, en 2023, que para nosotros no tenía mucho sentido el dedicar esfuerzo y tiempo a operaciones
pequeñas, y que se entiende esto. Hemos comprado muchos pisos individuales durante nuestra trayectoria, también edificios enteros, pero dedicar el equipo, gestión y tiempo a comprar un pisito de 85.000 euros, hacer la reforma para, después de reforma, gastos y demás, venderlo en 145.000, pues da dinero, pero si lo imputas todos los costes, es mucho más rentable comprar los edificios que compramos el año pasado para reformar y vender, porque de esa manera lo que tenemos ahí es que nos apalancamos en cuanto al tiempo, prácticamente al mismo tiempo, resultado mucho más grande. Así que nuestra política es, preferimos ir a operaciones grandes con nuestro dinero, y el dinero que nos falta, que inversores puedan dejarnos ese dinero y pagarles un rendimiento del 10%, que tal y como están los tiempos, está muy bien. ¿Siempre es un 10% fijo o también está la opción de participar en beneficios? Para la gente de fuera es un 10%. Para Inversor Pro, igual tú lo has visto, por eso lo preguntas, sí. Hacemos una vez al año o 2 veces al año hacemos algún proyecto donde participamos de los beneficios. ¿Por qué no lo hacemos para gente de fuera al participar de los beneficios? Porque sinceramente en el sector inmobiliario a veces se han cometido muchas calamidades, muchas cosas malas, y queremos que cuando repartimos beneficios con sus gastos imputados y todo esto, hacerlo con personas que confíen en nosotros y nosotros en ellos, para que entiendan, mira, lo repartimos así, de esta manera, con estos gastos, la constructora. Y a veces ocurre, en Valencia nos ha ocurrido que en la constructora pactamos unos números, se han ido de la reforma un poco más, bueno, pues tienes que hacerlo con gente como los alumnos y la comunidad que hemos creado en Inversor Pro, que entiendan y que tengan confianza en ti, que no le estás metiendo el palo, porque al final es lo que hay, ¿no? Con los demás, que son más inversores financieros o inversores, preferimos decirle, mira, un 10%, que nos toca comernos 3 facturas de más, pues es nuestro problema, es nuestra rentabilidad. Pero con los clientes de Inversor Pro sí que damos eso, y obviamente eso aumenta la rentabilidad. De hecho, en el proyecto de Valencia, las 10 casas, estamos con rentabilidades en torno al 20% en un año. O sea que duplica la rentabilidad, pero también se asume cierto riesgo que a veces un cliente de fuera pues no quiere asumir, o no confía tanto en ti como para decirte, a gastos, a ver cómo va eso. Para llegar a ese volumen de negocio y esas operaciones de más edificios, supongo que una de las claves es delegar. Aunque dices que tienes un equipo interno concreto, pero ¿cómo se delega? ¿Con formación? ¿Con dinero? ¿Cómo lo haces? Tenemos una gran suerte, que nos dimos cuenta tarde, como muchas veces en la vida que nos hemos dado cuenta después, pero hemos creado escuela, y a veces la formación de la planteas, voy a enseñar a la gente para que puedan hacer cosas, para que puedan aprender, para que puedan invertir, pero te das cuenta que cuando lanzas un proyecto, pues hay gente que quiere invertir en tus proyectos. Cuando te falta gente para coordinar una zona, tienes alumnos que han aprendido tu metodología, la manera como tú la haces, tu filosofía, tus valores, con lo cual gran parte de nuestro equipo de Monex Capital son gente que se ha formado en la cantera, ¿no? Como los equipos de fútbol, se ha formado en la cantera, y eso nos parece espectacular. Es un orgullo para nosotros que tengamos gente que ha aprendido con nosotros y que quieren trabajar con nosotros. De hecho, hoy, sin ir más lejos, estaré aquí en Alicante con una chica que se formó con nosotros y que está dirigiendo la zona de Alicante. Mañana lo mismo en Murcia, pasado mañana lo mismo en Valencia. Con lo cual, tener a diferentes personas en diferentes sitios que se han formado con nosotros ayuda. Obviamente, te das cuenta que con la formación que damos en Inversor Pro tienen todo el conocimiento, pero a veces también hay temas de el día a día, formación interna en la empresa, seguir acompañándoles en su proceso, pero nos sirve muchísimo para captar talento de inversión inmobiliaria, nos sirve muchísimo la Inversor Pro, la formación, para que hay gente que dice, oye, pues aprendo y luego quiero dejar mi trabajo y me gusta esto y me apasiona. Oye, pues puedes llegar a trabajar con nosotros y puedes ganarte bastante bien la vida. Yo quiero hacerte una pregunta. A ver cómo me lo explico. Cuando te fuiste a Andorra, ¿vale? He escuchado en varias entrevistas que te deshiciste de los pisos de alquiler por el tema del, el impuesto, no me acuerdo cómo es, el de la... El IRNR, el impuesto de la renta de los no residentes. De los no residentes, correcto. Si te hubieses quedado en España, ¿hubieses vendido los pisos igual para comprar, reformar y vender, o los hubieses mantenido? Los hubiese mantenido 100%. Eran pisos muy bien comprados, además. Porque yo tenía la idea, en mi perfil de patrimonio, de ir comprando y vendiendo propiedades, y de vez en cuando comprar y alquilar alguna. De hecho, yo explico la ley 4.1, que es que si tú haces 4 veces un comprar y vender, un flip, ¿qué consigues? 25% de rentabilidad. Si tienes 100.000 euros, 25.000, pues 125. Otra,
150. Sin interés compuesto, 175, 200. Cuando lo has hecho esto 4 veces, te puedes permitir el lujo de volver a la casilla de salida y tener 100.000 para comprar y vender, 100.000 para comprar y alquilar. Con lo cual ya te estás creando un piso de patrimonio. Esto yo empecé de esa manera y tenía algunos pisitos que fui comprando. Por otro lado, cuando hay gente que tiene más dinero, ¿qué le propongo? Le digo, compra un edificio entero. Por ejemplo, 11 pisos como el que hemos comprado en el Vendrell o 20 pisos como el que compramos en Toledo, que solo falta uno por vender. Ahí en Toledo. De los 20 pisos del edificio de Toledo que compramos el año pasado, pues de esos 20 pisos, ¿cuánto es para recuperar tu inversión? Vender 16. Vendes 16, recuperas tu dinero y 4 pisos te salen, entre comillas, gratis. Los tienes ahí generándote rentas. Con lo cual es una estrategia que también muchos clientes han podido aplicar, o piso a piso y te vas capitalizando, o comprar un lote y vender. Tú me explicabas ahora mismo de 3 aquí pisos que compraste y que uno lo vendiste y los 2 están ahí alquilados. Luego ya vendemos, si en unos años los vendes, lo que sea, ¿no? Pero esa también es una estrategia, poder diversificar. A veces pensamos, comprar y vender, comprar y alquilar, y parece que es el bueno o el malo. No, ni bueno ni malo. Son estrategias diferentes en cada momento. Yo, sin duda, si viviese en España, tendría muchos más pisos en alquiler. Y ahora tengo un problema, digamos, económico, que es, tengo mucho dinero invertido en comprar y vender y tengo poca exposición, por decirlo así, el comprar y alquilar. Poco cash flow de alquiler. Exacto. Sí que tenemos la ventaja que con Mones Capital indirectamente participamos en este negocio, porque tenemos ingresos por ahí a través de los clientes, les cobramos una vez, pero como que ese negocio lo hacen los clientes y nosotros somos una persona que le hacemos la consultoría y cobramos por ahí, pero no tenemos un super stock de viviendas en ese sentido de alquiler. Sí que por mi patrimonio me gustaría tener eso, entonces nos lo hemos planteado. Compramos esto, por ejemplo, en Andorra. Andorra está imposible para comprar. No voy a comprar una vivienda que me dé un 3% en un sitio como Andorra, que es fantástico, pero quizá mañana cambian las leyes y va a bajar la rentabilidad. No voy a hacer eso. Claro. Yo creo que veo que hay mucha gente que empieza, compra un piso o 2 y se descapitaliza y no puede seguir ya, quiere seguir en el negocio inmobiliario y no puede. Entonces, pues bueno, ahí está el que tú lo has hecho muy bien, el centrarse solo en comprar, reformar y vender. Y bueno, y hay gente que dice, se tira a comprar 2 pisitos con el capital que tiene y ya no puede avanzar. Sí. Si una persona compra 2 pisos con el capital que tiene, está bien. Simplemente después tiene que buscar maneras de generar dinero con la inversión inmobiliaria. Claro. Maneras de empezar de cero sin dinero. Intermediación. Es una manera. Dar servicios a propietarios. Por ejemplo, tenemos un cliente, buen amigo, Dani, que gestiona alquileres turísticos en Lanzarote. O sea, así dejó su trabajo y así está cobrando 4 o 5.000 euros al mes. ¿Qué capital necesitas para eso? Ganas, cierto tiempo, gestión, un poco de empatía, ya está, no mucho más. Entonces, hay diferentes maneras para decir, ya tengo mis 3 pisos alquilados, me he quedado sin un duro. No puedes parar. No deberías parar. Puedes seguir generando negocio inmobiliario. Puedes tener inversores que te financian. Yo creo que la parte que yo hice es de las más complejas. Tener un inversor que te financie un proyecto, pero gestionar varias viviendas de rent to rent o gestionar un alquiler turístico pueden ser modelos. O vas a jugar con tus amigos a pádel o oye, que me venda un piso. Oye, déjamelo, ya... Dame las llaves, dame una copia y voy a tratar de vendértelo. Te voy a cobrar 5.000 euros. 5.000 euros, si haces una venta al año, te solventa las vacaciones. Sí. Si haces 2 ventas al año, son 10.000 euros. Si haces 4 ventas al año, son 20.000 euros. El sueldo medio en España no está mucho más allá lejos de unos 20.000 euros al año. Sí, que se puede empezar prácticamente sin dinero en esas opciones y aparte, bueno, estás aprendiendo y formándote dentro del mismo negocio. Sí, 100%. ¿Y dónde encuentras más oportunidades de inversión? ¿Inmobiliarias, cesiones de crédito, cesiones de remate, fondos? Bueno. Oportunidades hay en todos sitios. Depende de lo bueno que quieras el producto, la rentabilidad, tendrás que mojarte más o mojarte menos. Por ejemplo, una persona que diga, yo quiero comprar para alquilar, que no se complique la vida. A pesar de lo que dice mucha gente, hay un montón de oportunidades en portales inmobiliarios sin salir de tu casa.
Nosotros el último año compramos más de 70 inmuebles a través de portales inmobiliarios. O sea, nos enteramos a través de portales inmobiliarios. Lógicamente muchas veces tienen atrás una inmobiliaria, pero oye, ¿he visto esto? Venga, voy, visito, compro. Sobre todo viviendas para comprar y alquilar. De hecho, uno de los edificios que compramos el año pasado, el del Vendrell en Tarragona, fue a través de Idealista. Y ese edificio nos ha hecho ganar más de 200.000 euros. Todavía no está al 100% vendido, pero ya vemos cómo termina, más de 200.000 euros de beneficio, con lo cual hay oportunidades en agencias inmobiliarias, hay oportunidades en portales inmobiliarios. Luego te puedes ensuciar más las manos. No por que sea más complejo comprar en fondos de inversión, que no tiene exceso de complejidad, sino o en cesiones de remate o en cesiones de crédito, sino por cómo están esos activos. Muchas veces cuando compras a un fondo de inversión, está ocupado, no tienen las llaves, la luz se ha cortado, o sea, hay más problemillas ahí. Cuando compras una cesión de remate, cuando compras en una subasta judicial, pues muchas veces no puedes ni ver la vivienda antes. No, como no la puedes ver, no la puedes tasar, no la puedes hipotecar y tienes que ir cash por delante a comprarla. Es decir, creo que hay oportunidades en todos sitios, pero si te quieres mojar mucho, pues tendrás mejores oportunidades, pero tendrás que solventar los problemas que existen ahí. Nosotros hemos comprado en cesiones de remate, en subastas judiciales, hemos comprado muchísimo en fondos de inversión, a Sareb, otros fondos de inversión, hemos comprado también a herederos, hemos comprado a clientes finales, o sea, hemos comprado a Indiviso, alguno también, no en exceso, pero alguno. Al final te das cuenta que son diferentes herramientas. Para la gran mayor parte de las personas, creo que empezando como si fuera una pirámide por la parte de portales inmobiliarios y agencias inmobiliarias en tu zona que entiendan qué buscas, qué tipo de rentabilidad, qué tipo de inmueble, es más que suficiente para la mayor parte de la gente. ¿Y en qué tipo de...? Es que te he hecho mal la pregunta, porque la pregunta era ¿dónde se encuentran las mejores oportunidades? O sea, ¿dónde has conseguido tú las mejores rentabilidades? ¿En qué tipo de operaciones? En operaciones de cierto tamaño y en operaciones compradas a fondos de inversión, para mí, por tiempo, rentabilidad ha sido lo mejor. Es cierto que puedes comprar un crédito, una cesión de remate y que te dé una rentabilidad todavía más alta, sí, pero también hay que ver ahí el factor tiempo. El edificio, por ejemplo, del Vendrell lo compramos en septiembre. A fecha de hoy lo tenemos menos 3 pisos todo vendido, con lo cual te das cuenta y dices, vamos a sacar alrededor de un 30% de rentabilidad en 6 meses. Entonces, esto si lo analizas y lo haces ahí en el Excel y demás, es enorme. Y eso a veces se consigue comprando cierto volumen. Esta inversión nos costó 601.000 euros, la compra fue. 601.000 euros porque tuvimos que pasar oferta. Y como hay mucha gente que hace lo de 600.000, pues pusimos los 1.000 para ganar por si alguien hacía la de 600.000. Y lo compramos por 601.000 euros. ¿Cuál ha sido la peor inversión? La peor inversión la estamos vendiendo. Y ya está en arras firmadas, así que espero que tocamos madera, que no pase nada y se venda. Es una inversión que compramos en el año, no me gustaría equivocarme, porque hemos hecho muchas. Creo que fue en el año 2019. Sí, fue antes de la pandemia. 2019 en Madrid. Vino una inmobiliaria referenciada por una persona a la que admiro y que le tengo mucho cariño. Vino una inmobiliaria y me dijo que tenía una buena oportunidad para comprar, reformar y vender en Madrid. ¿Dónde? Al lado de Pozuelo, pero realmente era Carabanchel. Sabía que era Carabanchel, no me engañó en eso ni mucho menos. Y me decía que podríamos comprarla, reformarla y venderla. Él se encargaría de todo. Claro, yo no estaba viviendo en Madrid. Podría encargarse de la compra, de la reforma, de dejarlo todo bonito. Me buscaría un cliente final, lo vendería. La realidad es que no se vendía, no se vendía y no se vendía. Y esa vivienda, ubicada, por cierto, en la calle Alegría de Carabanchel, es la vivienda que menos alegrías nos ha dado. Así que optamos por el plan B. ¿Y cuál es el plan B cuando quieres comprar y vender? Alquilar. La alquilamos alrededor de 750 euros durante todos estos años y ahora ya con el alquiler la hemos vendido a un inversor que seguirá con las chicas que están ahí, que son estudiantes, pero no es un alquiler por habitaciones, es unas estudiantes, unas chicas que son de Valencia, estudian en Madrid y sus padres están de avalistas, con lo cual es un buen inquilino porque son chicas que sus padres avalan y demás, y va a comprar la vivienda, tenemos precio cerrado, hemos firmado barras, vamos a venderla. Y te planteas, ¿cuál es el peor escenario?
pues que esa vivienda que teníamos que ganarle una rentabilidad de un 20 y pico muy rápida, pues ha sido una rentabilidad de un 6-7% al año y ahora le sacaremos algo, pero vamos a empatar. O sea, no va a haber un gran beneficio. Pues ha sido como tener un plazo fijo al 6% durante estos años. Eso es la peor inversión que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, porque te das cuenta que si compras, aunque compres un poquito pasado, yo haciendo autoanálisis dices, no conocía la zona, confié demasiado en esa inmobiliaria, me fié, compré ahí y me doy cuenta que al comprar ahí, pues no se vendía, se alquiló, pues tampoco pasa nada. Y lo que ha marcado esa mala inversión es la zona. Es el precio de compra. El precio de compra. Yo creo que si hubiéramos comprado 25.000 euros más por debajo lo hubiésemos. Pero yo creo que es el precio... Sí, porque dentro de Carabanchel no es una zona mala, la calle Alegría. Hay zonas un poquito mejores y peores también. Pero no se hubiese vendido. Si está en precio se vende, ahí hubiésemos tenido que pagar menos. La reforma quedó muy bonita y creo que en la reforma también le dejamos a su criterio. Hubiésemos podido hacer una reforma un poquito más austera y quizá por ahí. Pero vaya, que había que comprarlo más barato, nos equivocamos, se alquiló, sacamos un 6-7% de rentabilidad durante varios años, lo hemos vendido y hemos recuperado el dinero que hemos puesto. Ya está. Pero es lo bueno del inmobiliario, que ya tienes que hacerlo mal. En bolsa, si lo haces mal, puedes limpiar. Muy mal. Más rápido. Puedes limpiar. Y con los inmuebles, a pesar de una operación mala, has hecho por encima de la rentabilidad media de lo que hace un español. Que es el que busca el plazo fijo. Sí. No te gusta perder a nada, ¿no, Pau? No me gusta. A veces toca perder. Me gusta. Bueno, ahora hablemos de financiación. Uh-huh. ¿Qué opinas? ¿Financiación sí? ¿No? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mi experiencia, yo he perdido muchas oportunidades. Es decir, si miramos el principal error, probablemente la calle Alegría a nivel de números ha sido un error, pero el principal error ha sido no entrar en más operaciones. Porque creo que me he equivocado demasiado poco. Y sí, no me gusta perder, pero probablemente si me hubiese metido en más jaleos, alguno hubiese salido mal, pero muchos que están ahí, que no tienes dudas, hubiesen salido bien. Y la proporción, a veces con el trading o con la bolsa dices, no, el 80% de las veces acierto y el 20% fallo. Y eso es un super éxito en el trading. Yo no entiendo mucho de trading, pero es como un super éxito. Pero dices, pero el 20% fallas. O sea, yo no me puedo permitir eso como inversión inmobiliaria, pero sí que aceptando operaciones siendo un puntito más agresivo, hubiese podido conseguir esos extra de rentabilidad por ahí en ese sentido. Así que no sé si era la pregunta que me hacías. Sí, por el tema financiación. Igual estabas hablando de que no te atreviste en cierto momento. Más, o el banco que te dice una póliza más fuerte para entrar en una inversión que tú no veías al 100% los números, porque una manera de financiarse es la póliza, la otra la hipoteca, la otra con inversores. Claro, también tienes una responsabilidad grande cuando tienes que pagar un 10% sí o sí. Pero dices, porque si la lías, tienes que pagar sí o sí o a un banco o a un inversor y somos súper responsables en eso. Entonces, si te equivocas por ahí, pues probablemente hubiésemos tenido que asumir un punto más de riesgo en la fase de crecimiento. Ahora mismo no vamos a asumir ese riesgo porque tenemos un patrimonio suficiente como para vivir de nuestro patrimonio, de nuestras inversiones, de las inversiones de los clientes. Pero sí que creo que hubiésemos podido dar un poco más. Y mi sugerencia es que dentro de las posibilidades de las personas se financien lo máximo posible, siempre y cuando tengan un plan y esté todo definido y tengan ahí un business plan que diga, oye, que tiene cierta lógica y tiene cierto sentido. Correr ese riesgo adicional creo que compensa en muchos casos, y correr ese puntito de riesgo creo que también las personas lo tienen que medir. ¿Tiene sentido correr un riesgo si solo tienes ese ingreso? Probablemente no. Pero esa persona que está dudando en comprar una vivienda para alquilar y que tiene un sueldo de 2.000 euros al mes, pues ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que no lo alquiles el primer día. Es que alquiler se alquila súper rápido. No es un buen ejemplo. Pero me refiero que al final el invertir en algo que es lo peor que pueda pasar, o con la formación. A veces la gente me dice, oye, estoy dudando de hacer tu formación, a ver si más adelante es el momento óptimo. Y digo, el momento óptimo nunca es para nada. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que hagas una formación. Que conocerás gente, que tendrás contactos, que aprenderás cosas, que te acompañaremos. O sea, al fin y al cabo, si nos planteamos el qué es lo peor que puede pasar, creo que funcionaría mucho. En la empresa tenemos un dicho, una frase que la inculqué así en el grupo corporativo en la empresa, que es la siguiente, que es una frase muy, muy de pensar, que es
¿qué harías diferente si no tuvieses miedo? Y esa frase hace que te plantees bastantes cosas en lo personal, en lo profesional, en las inversiones, y creo que a veces falta ese puntito. Y en cuanto a la financiación, creo que financiarte sí que deberíamos buscar siempre la financiación lo máximo que podamos para poder escalar y poder crecer cuanto antes, y además apalancándonos en inmuebles es todo bastante fácil. Financiación inteligente, de alguna forma, porque... Deuda buena le llaman. Sí, bueno, deuda buena, pero al margen de esto también, a mí muchas veces me cuesta ver, o he visto operaciones bueno, sacan una hipoteca que te quedan 200 euros al mes y alquilan por 400, 450. Y eso a 30 años... A mí me gusta mucho bueno, algo que hacías tú hincapié. Bueno, si vas a alquilar por habitaciones, sacas esa financiación y hay un diferencial mucho más grande. Y en un momento dado, haz los cálculos iniciales como si fueras a alquilarlo por tradicional. Sin duda. O sea, aunque luego le saques por habitaciones, pero tienes el margen de seguridad de que por tradicional ya estás ganando dinero. Eso insistimos muchísimo. Y eso es algo que yo me quedé de... Sí. De la formación, sí. Eso insistimos muchísimo en Inversor Pro porque mucha gente nos viene con nuestro Excel, así que se lo damos analizado. Mira, esta operación me da un 8,5% para alquilar por habitaciones. Digo, no. Dice, pero me da un 8,5%. Digo, no, mira, tú tienes que hacer los números de la rentabilidad que le quieres pedir del alquiler tradicional. Claro. Porque ahora estamos en un boom enorme del alquiler por habitaciones. Pero quizá en 3 años se ha regulado, han cambiado, hay un montón de alquileres por habitaciones y ¿qué hace? Más oferta de habitaciones, baja precio. Con lo cual, no puedes jugar con esto, porque ¿cuánto le sacarías si alquilaras a largo plazo? Un 5. ¿Tú qué vas a comprar una inversión de un 5? Y luego el esfuerzo que haces. Hay gente que dice, no, mira, este local lo voy a pagar así de caro porque se puede convertir en trasteros. No. Tú lo vas a comprar a precio de local y a poder ser a precio de local descontado porque en ese barrio o en esa calle nadie va a montar ahí un negocio. Y lo vas a pelear así. Evidentemente, antes de comprarlo, vas a asegurarte con el ayuntamiento y con un arquitecto de que se puede hacer el cambio de uso en trasteros. Pero si ya le estás pagando la prima o el beneficio al vendedor porque ya te estás imaginando que esos son trasteros, pues que te vengan a dar los trasteros hechos. O porque él te da el proyecto ya. Exacto. Y te dice, mira, es que aquí se pueden... Y ya te lo está vendiendo a precio de... Claro, dile, hazme los trasteros y te lo compro como trasteros. Claro. Tenemos que comprar lo que es, no lo que pueda ser. Claro. Entonces, eso es súper importante. Y a veces, ya sabes tú que me toca poner serio, por el bien de los clientes, oye, chicos, no, por así no. Hay algunas, las sesiones estas que hacemos de analizar las inversiones que nos traen los clientes antes de invertir, para asegurarse de que lo están haciendo bien, pues les decimos, por aquí no. A veces me toca ponerme un poco duro, pero luego me lo agradecen. En las quedadas que hacemos de Inversor Pro y eso, me lo agradecen y dicen, hostia, tenía razón, menos mal que no me metí en eso, que bajé el precio, porque luego me da cuenta que la reforma, que esto, que lo otro. Yo, el piso que hice en Alicante por habitaciones está alquilado en 2.600 por habitaciones. Salieron 6 habitaciones. Muy bien. Y tiene una hipoteca de 450 al mes. Entonces, y se puede alquilar en 1.000 euros. Entonces, en 1.000 euros está en el centro de Alicante, 1.000, incluso un piso de 150 metros. Y conforme está, te diría que hasta incluso más, pero conforme están los alquileres. Y eso, Miguel, se va a poner mejor, porque tú la hipoteca, o sea, tienes a tipo de interés fijo, lo que hará es que cada vez pagues lo mismo de hipoteca. Sin embargo, por otro lugar, cada año va aumentando el alquiler. Y eso no nos damos cuenta, pero si preguntamos a personas que tienen hace 25 años hacían una hipoteca de su casa, de su piso donde viven, quizás están pagando 300, 400 euros de hipoteca, que es mucho más de lo que el alquiler valdría ahora en ese momento. Entonces, el tener fija la hipoteca, que es el principal gasto, financieramente no es un gasto, pero la principal salida de dinero, la principal es la amortización que pagas, sobre todo a largo plazo, pero el tener esa salida de dinero fija, luego que te subirá un poquito la comunidad, un poquito el seguro, pero lo que te sube de verdad es el alquiler todos los años, con lo cual esa diferencia es enorme a largo plazo. No, yo mira, aquí en esta operación que te comento, que fueron 170.000 euros de inversión total, 172, está alquilado en 2.600, 2.625, a ver si vamos a los números. Bien. Y lo que veo es que hay un margen de seguridad que, por ejemplo, ha surgido una derrama en la comunidad, que van a cambiar la fachada y hay que pagar 180 euros al mes durante, no sé si son 2 años o
No sé. Y claro, con ese margen de seguridad, pues puedes defenderte, puedes cubrirlo, porque al final a mí me quedan 1.900 euros al mes, ahora me quedan 1.700. Entonces, y solo una operación con financiación. O sea, que sí que hubo un desembolso de unos 70.000, 80.000 euros para hacer toda la reforma, la parte del 20% más el ITP, pero solo con una operación puedes conseguir, no es lo normal, y ya cuesta más encontrar ese tipo de operaciones, porque compré en 130.000 en Alicante, pero solo con una operación ha sido brutal. Con 1 o 2 operaciones bien hechas, puedes conseguir esa libertad financiera básica, si queremos llamarla, de esos 2.000 euros o 3.000 euros, que para nosotros es los estándares que busca mucha gente, 2.000-3.000 euros y vivo sin problemas. O sea, a veces nos complicamos y las redes sociales nos impulsan a gastar o la publicidad, pero que con muy poquito, especialmente si vives en zonas donde no son caras, con muy poquito tienes una vida estupenda. Sí. ¿Qué otras inversiones tienes relacionadas con fondos, criptos? Fondos tengo algo, no fondos indexados, pero algunos fondos de gestores que creo que lo hacen bastante bien. Hay épocas que mejor, hay épocas que peor, pero por ejemplo tengo Cobas, que son fondos de Paramés, una persona que ha demostrado una trayectoria muy buena, aunque ha tenido años bastante regulares o mediocres incluso, pero creo que la trayectoria será buena. Tuve también la oportunidad de comprar bastante ese fondo en ese momento que todo estaba muy barato del COVID, del confinamiento, así que ahí tengo plusvalías bastante chulas. Y tengo un fondo también en Luxemburgo de unos amigos que juntaron los mejores fondos value del mundo, de diferentes gestoras en diferentes sitios del mundo, y es un fondo, digamos, institucional, pero tengo eso en fondos, no tengo mucho más. Te das cuenta al final que soy una persona que me gusta controlar las cosas, y con los fondos de inversión a veces me temo que es difícil. Los fondos indexados creo que son una opción muy buena para mucha gente. Yo no tengo. Tuve en su momento, pero lo retiré porque creo que al final estamos con los fondos indexados que cuando tú inviertes en algo y todo el mundo invierte en algo, ese algo va subiendo de valor. Y creo que hay un poco esa trampa en los fondos indexados. Hay mucha gente que habla de eso, que cuando sale sube de precio y sube de precio y sube de precio. ¿Qué hacemos? Invertir en fondos indexados. ¿Y quiere invertir? Pues en fondos indexados. Y como que se está creando esa pseudo burbuja, o burbuja, hay gente que lo menciona, sobre los fondos indexados. Y creo que hay veces que las grandes empresas son las que lideran, y luego también hay gente que hace súper microgestión, lo que sería micro value investing incluso. Y probablemente en los próximos años, sin ser un experto en bolsa ni nada, vamos a ver oportunidades en pequeñas compañías que lo están haciendo bien. Hay algunos gestores españoles como Margaret Riaside, que está en un fondo en Japón, Japan Deep Value se llama. Sí. Yo no tengo ese fondo de inversión, pero lo tuve hace tiempo y creo que se va también a polarizar en ese sentido. Obviamente las grandes compañías lo van a seguir haciendo bien, sí. Te puede dar una rentabilidad buena de un 6, de un 7, un 8% los fondos indexados a largo plazo, sí. Mi duda es si todo el mundo que invierte en fondos indexados tiene el coraje o la paciencia para ver 3 años malos de fondos indexados, porque llevamos una época muy buena. Yo, por ejemplo, que soy más inversor en microcaps, o sea, llevamos 3 años de microcaps, malísimos. O sea, de hecho, hay empresas ahora mismo en bolsa, en microcaps, que valen más, o sea, tienen más dinero en caja de la valoración que tienen en bolsa. Entonces, como has dicho tú, las microcaps tienen que subir, y lo que pasa es que la bolsa todavía no le ha pegado por reconocer ese valor, porque llevamos 3 años y con esto de los fondos indexados están subiendo todas las big caps o las grandes empresas están subiendo, y se han quedado atrás sin moverse esas microcaps o incluso bajando. Entonces, comparto contigo tus fondos. O sea, yo soy un poco como tú en cuanto a value. O sea, creo que es una de las mejor inversión en cuanto a fondos, mejor que los indexados, para mi gusto. Pero bueno, no sé qué piensas tú. Sí, además creo que en España nunca se ha hablado
excesivamente bien, quizá porque a los bancos o a las instituciones no interesaban en exceso, pero tenemos gestores muy buenos. Yo he comentado Cobas porque tengo ahí el dinero con Paramés, pero están los de AZ Valor, están los de Metagestión, están los de Magallanes, o sea, hay muy buenos gestores, gente que lo hace muy bien y que le pone mucho cariño, y a veces el problema de la vida es que valoramos la rentabilidad, es decir, hay buena rentabilidad, lo has hecho bien, porque estamos acostumbrados de, has hecho un examen o has estudiado algo, sacas buena nota, lo has estudiado bien. Y a veces la relación con las inversiones no es tan proporcional. Puedes haberlo hecho bien, siguiendo un buen criterio, siendo analítico y demás, y haber tenido un resultado no muy bueno o que ese resultado no se vea en mucho tiempo. Hay gente que invirtió en criptomonedas de mierda y que ganó mucho dinero, pero el razonamiento no era lógico ni era prudente. Entonces a veces ocurre esto que dices, pues qué mal inversor es Paramés, o mucha gente que le criticó durante un tiempo. Y se basan, en el último periódico o en la última noticia y los últimos años, que ahora ha rescatado, ¿no? Pero hace un tiempo pues tuvo varios años ahí complicados. Y creo que a veces es más importante tener la paciencia y descubrir cómo lo está haciendo esa persona, cómo está analizando, cómo está trabajando eso, que buscar realmente pues ese... Él entró hace 25 años con la familia Entre Canales, en Acciona, a gestionarle el mejor fondo, Bestinfond. Bestinver, la gestora, Bestinfond es el nombre del fondo, y ha sido el fondo más rentable de los últimos 25 o 30 años. Bueno, hasta su salida en 2014 no recuerdo si fue 2014 o 2015. Sí, incluso después de la salida el fondo siguió porque hay que darle tiempo a veces a las cosas. Tienes ahí el libro del inversor inteligente por ahí y hay que darle tiempo a las cosas para que evolucionen. Pero contestando ahí, Pablo, tu pregunta, otras inversiones que tengo, por ejemplo, además de fondos, estoy muy centrado en la parte inmobiliaria. He tenido inversiones porque tuvimos un error de concepto garrafal, lo veo ahora, no lo vi en ese momento, de diversificar. Hay ese dicho en América de las 7 múltiples fuentes de ingresos pasivos y todo ese rollo. Y digo rollo porque si sabes hacer algo, hazlo. Y además te gusta, como nosotros el campo inmobiliario, hazlo. Y nos metimos en algunos proyectos con buenos amigos de tiendas de Amazon. Nos metimos en proyectos de dropshipping. Tampoco. Y mi chica se metió en varias cosas en trading. O sea, te das cuenta que son negocios que a algunas personas puede ir muy bien, pero lo normal es que no te cambia la vida. Y incluso hay negocios que se venden o se promocionan, como el de Amazon, de con poco dinero montas lo de Amazon. Sí, montarás la tiendecita, pero hay que comprar el producto y enviarlo. Y cuando empiezas a escalar esto, es una inversión de centenares de miles de euros y dices, ¿qué hago yo comprando stock para mandarlo a un almacén de Amazon de centenares de miles de euros cuando podría estar comprando pisos? Y dices, fuera, chapamos todo. Sí, bueno, también invertimos en alguna startup. Lo dice Warren Buffett, o sea, al final, que 4, 5 o 6 empresas, bueno, de hecho su holding Berkshire Hathaway está invertido un 60% en Apple. Exacto. O sea, mira si pone foco. Cuando ve un negocio, dice, aquí. O sea, considera la palabra diversificación, pero no como tocando varios negocios, sino dentro de tu negocio a ver cómo le podemos... Que al final la palabra diversificación viene por la parte de cómo conseguir seguridad. Entonces, pues, igual te planteas cómo en tu negocio, el que te gusta, el que has hecho experto, cómo generas esa seguridad y esa diversificación. Y eso es lo que has conseguido después de haber tocado algunas líneas como... Sí, de hecho fue curioso porque el dinero lo ganamos con la inversión inmobiliaria y luego dijimos, ahora lo diversificamos para bajar riesgo y fue como, no, volvemos para atrás. Esa es una pregunta que quería hacerte. Llegas, imagínate, a un patrimonio de 10 millones. ¿Coges ese patrimonio y empiezas... ¿Compras pisos o lo inviertes de una forma más pasiva en fondos indexados o en fondos value? Porque no es lo mismo. Bueno, creo que me entiendes. O sea, gestionar 10 millones en pisos, pues bueno, eso es una empresón. O sea, necesitas gente para... El último año invertimos algo más de 20 millones en pisos. Sí, lo sé. Lo cual, ahí andamos. Y no, con dinero de inversores y con demás. Pero invertimos eso, se puede hacer. Y yo creo que es un tema de cuándo quieres dejar el juego. Claro. Y digo quieres, no puedes.
porque nosotros estamos en un punto que podemos dejar el juego, pero no queremos dejar. Pero yo hablé contigo hace 2 años, casi, que va a hacer casi 2 años, y me dijiste, el año que viene bajo el ritmo total. Este año te he visto esquiando, te he visto... Total. O sea, creo que... Sí, he bajado el ritmo. Yo cumplí el 23 de septiembre, el 23 cumplí 35 años. Y ese día decidí, bueno, lo decidí unos meses antes, pero ese día como fue el día que me prejubilé. Como un experimento. ¿Y qué es prejubilarme? Sería la pregunta. Claro. Prejubilarme es entender que tengo el dinero que necesito y tengo el dinero que quiero porque no necesito muchas más cosas y que mi prioridad ahora es que ese dinero me va a durar toda la vida, pero es alargar la vida. Entonces me di cuenta que cuando eres tan obseso como yo he sido en el trabajo, en los negocios, en las inversiones, a veces te pasas de frenada y estás más pendiente en trabajar que de cuidar de los tuyos o de cuidar de ti mismo, de la salud y todo eso. Y dije, no puede ser. Yo recuerdo durante toda mi vida de tener apuntado a las 12 de la mañana voy al gimnasio y que te llamaran por cualquier mierda y decir, a las 12 una reunión con no sé quién. Y yo, vale, pues ¿por dónde nos conectamos? O sea, eso. Ahora no. El otro día había un problema en el departamento de ventas hace unas semanas y me dijeron, a las 12 en reunión de ventas tendrías que venir, Pau. Digo, no puedo. Dice, ¿qué tienes? Digo, voy al gimnasio. Y dije, hostia, ¿cambiado? Oh, Pau, pero es que están todos, sería bueno. Digo, voy al gimnasio. Hacerlo vosotros. Y fue al gimnasio. ¿Y cuándo sabes que es suficiente? ¿Cómo te diste? ¿Cuál es ese punto de inflexión? ¿Qué notas? Yo creo que cuando te das cuenta que lo que ingresas cada mes es mucho más de lo que necesitas, porque no tienes un estilo de vida tampoco muy, muy importante en ese sentido, de mucho gasto, dices, ya está bien. Lo que pasa es que el juego del dinero, si lo queremos llamar así, es tremendamente adictivo. Y el juego del no dinero es tremendamente aburrido. Es decir, yo digo que no me voy a jubilar como tal en la vida, pero me prejubilo para tomar decisiones que vayan a favor de equilibrar esa balanza que de manera natural desequilibro constantemente. ¿Qué significa eso? Que yo lo que busco todo el rato es estar activo, generar cosas, hacer cosas con los clientes, con los alumnos, ir a quedadas. Tengo que limitarme un poco más en esto. Hace tiempo hacíamos muchas más actividades que ahora mismo hemos estructurado, sistematizado. Yo me iba, recuerdo, pues a Canarias y era como, oye, ¿quién se apunta a cenar mañana? O sea, y ahora como, oye, separa tus 2 vidas, disfruta, estar más tiempo con tu pareja. O sea, todo eso creo que han sido cosas que vas cambiando a nivel de mindset. Y una preocupación que tengo es que sería una putada que muriera joven o muriera sin haber exprimido la vida. Y desde esa perspectiva un poco macabra de decir, hostia, pero pensar en la muerte de los 35 años, pero creo que también te hace mucho más consciente de decir, vamos a explotar al máximo esto que hemos tenido la suerte o la oportunidad de crear ese patrimonio. ¿Seguiremos con los negocios? Sí. Toda la vida también. ¿Seguiremos con el inversor pro? Por supuesto. Yo muchísimos lunes y martes estoy en las tutorías porque me encanta. Pero que se generen como líneas y se genere como ese equilibrio y esa balanza. Está marcando pues nuevos objetivos, ¿no? Y en esta parte un poco más desconocida de fuera del trabajo. Pues ahora me ha venido a la memoria un libro que el otro día nos comentaron de Marcos Vázquez que se llama Vive Más. Sí. O sea, yo no lo he leído, pero bueno, creo que venía bien meterlo aquí en esta parte porque seguro que dice cosas como... y relativizar, ¿no? Lo que es la vida y muchas veces lees biografías de empresarios en las que llegan la parte final y cosas que que podían comprar sin dinero y cosas como disfrutar de la familia o sea, lo anhelan y cuando tú dices, hostia, si esa riqueza yo ya la tengo, a mí me pasa igual, productividad, controlar y estamos ahí siempre. Yo me pongo mis propias alarmas para, hoy te toca esto, intentar aterrizarlo. ¿Y cuánto gasta Pau Antó al mes? Bastante, pero por lo que gano es bastante poco. Es decir, tengo una vida que me he podido permitir no mirar cuánto cuestan las cosas. Pero cuidado, siendo consciente también de lo que gasto. No es eso de voy echando en para todos. No, ha sido una vida, en ese sentido, correcta que me permite gastar. Yo, de normal, en un año puedo gastar en torno a 60, 70.000 euros, que es mucho dinero,
pero en proporción a los ingresos es bastante poco. Entonces, eso me permite vivir en una casa, en un ático bonito, de alquiler, como comentábamos antes, me permite hacer los viajes que deseamos a lo largo del año, que viajar está muy bien, y a mí me gusta viajar, pero cuando viajo me doy cuenta que me gusta también mucho estar en el día a día, estar en el trabajo, estar en la gestión, y me gusta hacer cosas como las que hacemos ahora, que hemos bajado este fin de semana a Benidorm, ahora estamos aquí en Alicante, luego me voy a ver unas obras que tenemos en Alicante, mañana estoy en Murcia que tenemos también ahí equipo, Valencia, o sea, me gusta hacer como tours así de inmobiliarios, me gusta bastante toda la parte esta del trabajo, de la acción, porque no lo considero ni siquiera un trabajo ni nada de eso. Es que no lo consideras un trabajo. O sea, no tienes días de vacaciones porque tu vida no necesita vacaciones. Tengo muchos días de descanso como tal, donde no hago nada o prácticamente nada, pero también me gusta el interactuar con el negocio y con el trabajo cuando se me requiere. También ahora mismo el negocio está preparado para que pueda funcionar sin mí, pero yo no deseo que funcione sin mí, sino que deseo como estar ahí o aportar mi grano de arena o aportar a veces diferentes situaciones, aportar tus ideas o aportar cómo harías tú algunas cosas o problemas que son a veces en las reformas y con tu experiencia puedes aportar ahí algunas ideas. ¿Y poder aportarnos algún dato o cifras de facturación o cifras, lo que te sientas cómodo? Sí, no. Lo que te sientas cómodo en tus negocios. No tengo mucho problema. El año pasado invertimos más de 20 millones, que fue muy, muy chulo. Durante toda nuestra trayectoria hemos invertido, desde 2012, hemos invertido algo más de 100 millones. También para poner en proporción todos estos años, con lo cual el último año realmente, si fuera una grafiquita de esa, el último año fue como, ostras, muy importante. Fue un año importante. Fue un año donde hubo oportunidades y sigue habiéndolas para esa gente que dice, no, es que estamos flojos, está todo muy caro. Pues nosotros encontramos muchas oportunidades en ese sentido. A nivel de números, tenemos la suerte de tener como un negocio bastante diversificado y por suerte la suma de los diferentes inversiones y negocios nos da más de 1 millón de euros al año de beneficios, que es una barbaridad, y además con el estilo de vida que tenemos mi socio, que es mi hermano, y yo, pues es dinero como más que suficiente y al final gran parte de ese dinero donde va es a volver a reinvertirse. Tenemos también la cultura que nos hemos heredado de nuestros padres de ayudar a otros, de ayudar a los demás. Y creamos una ONG donde una parte de esos beneficios se van. Y el año pasado tuvimos proyecto en Ecuador y construimos una casa en Ecuador para dársela a una persona que lo necesitaba y le regalamos esa casa. En Guayaquil, de hecho, que está fatal ahora de violencia y todo esto. Ecuador está muy, muy mal. Y este año estamos viendo de una parte del dinero que sobró del año pasado porque no pudimos con todo eso de la violencia. De hecho, no pudimos ni ir porque no nos lo aconsejaron. Y estamos viendo dónde hacemos este año el proyecto social con lo que sobró del año pasado, que hay que donarlo sí o sí, y con lo que tendremos este año para hacer ese proyecto social. Con lo cual, lo dicho, a nivel financiero, no sé si tiene alguna pregunta específica, yo sé si voy a abrirme, pero por ahí andan los números. Es que suele gustar el nudismo financiero. Eso, sí. Bueno, ¿y cuál es la operación más rentable que recuerdas? La más rentable claramente fue una donde multiplicamos por 6 el dinero en 6 meses. Es decir, un 100% mensual, que es una locura, pero hay trampa. No me gusta a veces hablar de esas operaciones tan lucrativas, porque la trampa es que nosotros pusimos un dinero de arras, hicimos una rehabilitación del edificio, negociando, digamos, sacando a ocupas, pagándoles indemnizaciones y demás, y luego antes de comprar, o mejor dicho, en el mismo momento que compramos, estábamos vendiendo esa propiedad, con lo cual hicimos el típico pase. Nos apalancamos del dinero de la vendedora en este caso, e hicimos el típico pase. Y eso fue una operación súper rentable en un momento donde nuestro comprador era un patrimonialista que quería el edificio para explotarlo a alquiler a largo plazo. Nosotros compramos un edificio entero con ciertos problemas de que no tenía ascensor, que habían dos viviendas ocupadas, que habían algunos contratos de rentas antiguas. Compramos todo esto, lo solucionamos la mayor parte de esos problemas y se lo vendimos a un patrimonialista. Y eso fue una operación espectacular de multiplicar por algo más de 6 el patrimonio en 6 meses. O sea, la inversión que hicimos en 6 meses. Y de una operación grande. Una operación grande, sí. No habíamos invertido el 100% de la operación porque habíamos invertido solo las arras más la rehabilitación, reforma, pero sí, una operación al final grande. ¿Habéis pensado en invertir en otros países? Hemos pensado.
De hecho, como ahora estamos viajando bastante, estuvimos en octubre en Indonesia con Ismael, con mi hermano, estuvimos un mesecito allí y había bastantes ofertas de comprar esta casa, echarle en Bali, estos apartamentos. No lo haremos. No lo haremos. ¿Y Estados Unidos tampoco? ¿No lo has barajado? No nos gusta la idea de invertir fuera cuando tenemos muy buenas oportunidades en España y a pesar de la ley de vivienda, a pesar de los impuestos, a pesar de todo esto, vas a Bali, te das cuenta que no es mejor que aquí. De hecho, las viviendas allí no son para toda la vida. Ahí tienen como una especie de concesión y las viviendas son para 30 o 40 años y luego pierdes la vivienda. Es decir, que no son para toda la vida. Es como una especie de anticipo de alquiler, por decirlo de alguna manera. Y no tiene mucho sentido. En un futuro creo que me puedo plantear tener alguna propiedad fuera de España, pero más a tipo vacacional o tipo disfrute, pero poco más. ¿Qué cosas quieres tener y no puedes comprar con dinero? Salud eterna. Yo creo que cuando llegas a un punto que económicamente estás bien, te planteas por eso ese cambio, por eso esa prejubilación. De hecho, he perdido ya 10 kilos desde septiembre, porque te das cuenta que es muy importante. Y cuando estás en el foco del día a día, cuando te gustan la actividad, los negocios, te das cuenta que estás descuidando algo importante. Y sin duda la salud. La salud será algo que tarde o temprano nos va a fallar. El libro que decías del Marcos Vázquez, Vive Más, pues ese libro no lo he leído, pero no solo habla de vivir más tiempo, sino vivir mejor, ¿no? El más ese con doble sentido de más tiempo y vivir mejor, ¿no? Y recomiéndanos un libro, hablando de libros. Un libro. El libro que más he regalado en toda mi vida es un libro sobre mentalidad. Que es el libro de Hart Becker, que es Los secretos de la mente millonaria. Es un libro que me apasiona, es un libro que creo que todo el mundo debería leer para cambiar el concepto y la cabeza. Muchas veces nos atrevemos a hacer gastos, muchas veces nos atrevemos a hacer inversiones o a hacer cambios relativamente importantes en nuestra vida, que si lo miramos en perspectiva, pues no pasa nada por hacerlos. De hecho, en nuestro caso, a veces nos arrepentimos de tomar decisiones demasiado tarde. Ahora veníamos con Ismael, con mi hermano, con el coche y claramente era ¿por qué no hicimos esto 2 años antes? Y en el caso de los negocios muchas veces ocurre. ¿Por qué no lanzas un podcast ya? La gente que está pensando lanzar un podcast, que ahora hay un montón, por cierto. ¿O por qué no montar ese negocio? ¿O qué pasaría si le pidieras a esa chica que te gusta de salir? ¿Sabes? O sea, al final creo que nos arrepentimos muchas veces de no actuar cuanto antes. Y este libro, en cierto modo, pues también te desbloquea ciertas cosas a nivel de mentalidad. Yo lo he leído varias veces en mi vida y es como esas películas que dices, no me había dado cuenta de eso. Tiene como diferentes niveles de profundidad. Sí. Y es un libro, no es denso ni nada de eso, es un libro que se lee muy bien, pero creo que merece mucho la pena. ¿Y cuándo vamos a poder leer el tuyo? Ahora tienes más tiempo. Sí. No me apetece nada ponerme a escribir un libro. He tenido propuestas de alguna editorial para escribir un libro. Incluso he tenido propuestas de alguien que me ha dicho, yo te pago y te lo escribo, cosa que no voy a hacer. Y fíjate, si escribiese algún momento de mi vida un libro, que no lo sé, creo que sería un libro que no sería de inversión inmobiliaria al estilo. Porque considero que los libros de inversión inmobiliaria no sirven de mucho. Es decir, creo que la mejor manera de aprender de inmuebles es con una formación y con su acompañamiento, como hacemos en Inversor Pro. Y considero que lo que hay que desbloquear primero son temas de cabeza, de mentalidad. Seguro que ese libro, en caso de que algún día se escriba, tendría una parte de mi trayectoria, la inversión inmobiliaria, algún capítulo destinado a eso. Pero sobre todo creo que sería un libro más de educación, mentalidad, inspiración en ese sentido, porque sin pretender ser un referente de nada, pues el camino que has ido dando se ha dado a pesar de los miedos, de la incertidumbre que yo mismo he tenido durante mucho tiempo en mi vida. ¿Qué mensaje le darías? Porque hemos hablado un poquito de toda la entrevista como enfocado a un público más mayor, pero esos jóvenes un poco que a lo mejor no te llegan como alumnos, con 16, 14 años, ¿qué le aporta Pau Antoa o qué mensaje le puede decir a esas personas?
complejo, muy complejo, a esa edad, que muchas veces hay grandes sueños, pero también te das cuenta que todos a esa edad no tenemos ni idea de nada. Creo que es muy importante tener humildad. Yo he tenido mucha humildad durante toda mi vida y hacer muchas preguntas. Si yo he aprendido tanto de muchas cosas, ha sido porque he sido un preguntón, desde el paleta, que a veces hay gente que los trata con desprecio incluso, de, oye, ¿y esto por qué lo hacemos así? ¿Y por qué con este material? ¿Y de esta manera? ¿Y cuánto tiempo tardará? ¿Y no podríamos hacerlo de otra manera para que sea más rápido? Todas estas preguntas de niño pequeño, que parece que, como a veces se nos castiga de, no preguntes tanto, ¿no? Pero los niños hacen el por qué y el por qué y el por qué. Creo que mantener ese espíritu de niño pequeño, incluso no adolescente, que ya se ha perdido un poco ese espíritu, mantener ese espíritu es importante. Ser curioso es importante. Probar diferentes cosas es importante. No tener miedo es importante. Y creo en ese sentido que lo mejor que puede hacer una persona joven es sentar las bases. Entender que las cosas cuestan tiempo y que no nos podemos comparar con lo que vemos constantemente en redes sociales, porque nos estamos comparando con una persona de 35 que ha tenido la gran fortuna de tener muchísima suerte en su vida y un grado importante de éxito, pero no se pueden comparar una persona de 14, 15, 16 años con lo que yo o muchísima más gente que ha conseguido mucho más que yo han conseguido, porque ha sido un proceso largo, difícil, a veces incluso de muchos bandazos de un lado para otro, y es lógico que no pueden compararse con eso. ¿Que te puede inspirar una persona como a mí me inspiran otras personas? Por supuesto que sí, pero entiéndelo como un proceso a largo plazo. Creo que la sociedad de ahora y los más jóvenes en muchos casos van a vivir mucha frustración de no conseguir las cosas tan rápido como les gustaría. Yo siempre digo que ser millonario es algo irremediable si pones las acciones, pones el esfuerzo y el trabajo, pero no es algo de la noche a la mañana. De hecho, una frase que digo mucho a todos los alumnos es que invertir en inmuebles es fácil, pero requiere tiempo. Y a veces la palabra fácil y rápido parece que son sinónimos, pero no lo son. Es fácil invertir en inmuebles, no estamos construyendo un cohete espacial, no estamos haciendo un puente, ni somos ingenieros de caminos, no. Estamos comprando una vivienda, reformarla para venderla o para alquilarla, pero requiere cierto tiempo. La reforma serán 2 y al final serán 2 meses y medio, esto tarda más, todo requiere al final de su tiempo. La gente joven creo que también, si pueden enfocarse en construir hábitos que les hagan personas con una base más sólida, y hablo de estudio, hablo de disciplina, hablo de deporte, cosa que yo no he hecho gran parte de mi vida, creo que son cosas que también les pueden servir mucho. O sea que el camino rápido es el camino lento, porque el camino lento es el camino rápido. Probablemente. Bueno, nos quedamos con esos valores de la humildad, de honestidad, también el valor ese de la curiosidad, que también me siento muy identificado, y el de la paciencia, ¿no? El del camino lento es el camino rápido. Bueno, Pau, pues nada. Comenta dónde pueden encontrarte, o dejaremos redes sociales, mi nombre, sociales. Pau Antó, ahí pueden seguirme, encontrarme, buscar. Hay un montón de vídeos en YouTube, así que pueden tener para días y días. Eres de los pioneros en YouTube. ¿De cuándo arrancaste? ¿En 2013 es el primer vídeo publicado, que no recomiendo ir a ver ese vídeo. Eso en un barco, ¿no? Hay algunos en un barco, pero eso fue no, el barco no era mío. Es curiosa esa historia. El barco era, porque lo vendió ya, de un amigo que debía más de 300 pisos. Debía, he dicho, más de 300 pisos a un banco español. Fue promotor y había comprado un barco en la época buena. No lo podía mantener y nos juntábamos varias personas. Le pagábamos el mantenimiento del barco y lo disfrutábamos entre todos. Entonces yo había días que me iba ahí, que navegaba o que estaba ahí haciendo mis cosas, leyendo. Y a mí la vida náutica, me encanta navegar. Sí. La vida del mar siempre me ha gustado mucho. Y sí, hay algún vídeo que está grabado ahí, porque tenía ahí mis historias, ponía ahí el iPhone ese antiguo, el iPhone 6 o a saber qué era, y grababa algún vídeo por ahí. Da mucha vergüenza los vídeos antiguos, de la calidad, comparado con los focos, micros fantásticos, todo eso. Pero eso también nos demuestra que hay que empezar. A veces gente de comunicación me ha dicho, quizá tenemos que borrar algunos vídeos antiguos, que no... Déjalos. Es esencia. Déjalos. Sí, tal cual la entrevista que hemos tenido, transparente, una persona que increíble.
Sí. Si algo podemos destacar de ti es esa honestidad, humildad, bueno, el trabajo bien hecho y sin lambos, sin grandes historias y grandes cosas. De hecho, me compré un coche bonito el año pasado, pero no era un Lambo, pero era un Porsche. Me compré un Porsche y cuando me lo compré, lo pensé, digo, ¿te lo compraría si nunca nadie lo viese? Y la respuesta fue que sí, porque me apetecía. Y me lo compré. Y en redes sociales, alguna story se ve ahí de fondo y eso. Y los más fanáticos de los coches me dicen, ¡oh, sí, yo te lo he visto alguna vez, pero sí, muy pocas veces. Sí, no, o sea, muy no he pocas. hecho la típica story. Es azul, es llamativo. Es llamativo, sí. Es el color de Miami Blue azul. Pero no es eso de, este es mi coche. Porque también creo que cuando te validas con los coches, que ahora están muy de moda, o incluso con las casas, a veces incluso con las mujeres, que me parece feo del todo, pero cuando te validas con todo esto, siempre necesitas un punto más. Si mi imagen fuera, yo he tenido éxito porque tengo coches, y tendría que estar cada 4 meses comprándome un coche nuevo para que la gente viese que sigo teniendo éxito. Con lo cual creo que las personas que están en esa espiral de te enseño ese coche, te enseño lo que gano, te enseño lo que las casas, te enseño todo esto, se genera como cierta espiral en ese sentido de decir, no vas a poder parar nunca y vas a ser esclavo, por mucho que te gusten los coches, de eso. Entonces creo que mucha gente se está equivocando replicando ciertas marcas que lo han hecho de enseñar coches, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es crearse un pasivo de tengo que ser más y más y más. Si yo me compro un coche y estoy 5 años con el mismo coche y yo presumo de mi coche, habrá gente que me dirá, oye, pero no tienes para comprarte otro. Y lo mismo cuando hablamos de casas o cuando se hace esa ostentación. Con lo cual creo que a mí me ha funcionado. Cada uno tiene su estilo, pero que cada uno tiene que buscar un poco su camino y hacerlo a su manera. Pero lo que queremos los inmobiliarios es tener poco dinero en la cuenta corriente. Yo ahora siento que tengo demasiado dinero en la cuenta corriente y tener muchas escrituras de muchas casas compradas. Totalmente. Bueno, Pau, pues ha sido un placer escucharte, tenerte. Igualmente. Bueno. Muchas gracias. Es un placer siempre compartir con gente que comparte valores, que comparte misión de vida y sobre todo gente que ayuda también a otras personas a que puedan lograr sus objetivos. Muy bien, muchas gracias. Gracias.